Buenos días con todos. Como parte del Congreso CIT 2020 patrocinado por la ESPE, voy a presentarles el paper con ID 201 denominado Evaluación extendida del performance de las variantes de TCP basadas en pérdidas sobre redes de conmutación óptica de ráfagas para el caso en que la ventana de congestión es menor que el valor máximo anunciado por el receptor y un caso particular en el que es igual a este valor. Mi nombre es Antonio Venegas y junto con mis compañeros Paola Venegas, Juan Francisco Chafla y José Freire Rumazo hemos elaborado este estudio. De mi parte represento a la empresa Nedetel, que es un carrier de carriers en el Ecuador, y también a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde pude realizar mis estudios de maestría y pude tener la oportunidad de investigar esta temática inicialmente. Entonces, empecemos un poco indicando que este estudio es una continuación a un estudio previo realizado en base a un estudio original en donde se analiza el modelo de TCP-RENO, TCP-NeoRENO y TCP-SAC en este tema de las redes basadas en conmutación óptica de ráfagas, en donde se encontraron diferencias en algunas ecuaciones y justamente la idea del estudio anterior fue enfocar esas diferencias en los tiempos de ensamblado óptimos. En este caso, el alcance adicional es considerar un rango de tiempos de ensamblado para ver el impacto, ¿no?, ocasionado por estas diferencias. Entonces, empecemos rápidamente viendo el tema de TCP y las variantes basadas en pérdidas. Entonces, como conocemos, TCP es el mayor referente del volumen de tráfico que cursa a través del Internet actualmente. Aproximadamente el 90% de las aplicaciones utilizan este protocolo. Por tanto, se prevé que continuará siendo el protocolo de transporte dominante, ¿no? Entonces, básicamente estas variantes se basan, o su funcionamiento se basa en tres algoritmos. El primero, denominado Slow Start, que inicia una transmisión de segmentos de manera exponencial, sondeando la red. Luego, luego de un determinado tiempo y un umbral definido, ingresa a la fase de congestion avoidance, donde el crecimiento de la ventana de transmisión es lineal. Y finalmente, un conjunto de dos algoritmos que se llaman Fast Retransmit y Fast Recovery, enfocados a la retransmisión de paquetes o de segmentos y la recuperación, ¿no es cierto?, del estado de pérdidas detectado. Entonces, en cuanto a las pérdidas, tenemos principalmente dos tipos de pérdidas: las ocasionadas por triple ACK duplicado y las ocasionadas por un timeout de retransmisión. Entonces, empecemos hablando por las de triple ACK duplicados, donde esto da la opción a TCP a que pueda esperar un tiempo, porque como ustedes conocen, en la parte IP, un paquete puede enviarse por una ruta diferente a otros y pueden llegar los segmentos retrasados o en un orden diferente al que fueron enviados. Entonces, la idea de la triple ACK duplicado es que envía el destino al origen, el receptor envía ACKs indicando que le falta todavía un segmento que todavía no coincide en la secuencia, ¿no? Entonces le sigue mandando esa información, le sigue mandando, y obviamente se repite el número de secuencia, por eso se llama triple ACK duplicado. En cambio, el timeout de retransmisión, cuando ya no recibe en un determinado tiempo un reconocimiento, reinicia la transmisión de TCP desde la fase de slow start, ¿no? En cuanto a los modelos de TCP sobre redes de conmutación óptica, principalmente nos vamos a enfocar a los procesos regenerativos de Markov o teoría de renovación de Markov. Básicamente, un proceso regenerativo es un proceso estocástico en el cual existen espacios en el tiempo en el que el proceso se puede renovar, por eso se denominan así. Entonces, en el primer caso, solo como referencia, tenemos el tema de fuentes lentas y rápidas definidas a través de estas ecuaciones, ¿sí?, donde BA es la tasa de acceso de la fuente TCP en bits por segundo, TB es el tiempo de ensamblado en segundos, LP es el tamaño del segmento en bits y Wmax es el tamaño máximo de la ventana anunciada por el receptor, ¿no? Entonces, en fuentes lentas tenemos que máximo se agrega un segmento a la ráfaga, en fuentes rápidas toda la ventana máxima se agrega a las ráfagas, y la fuente intermedia está entre los dos casos, ¿no? Pero el estudio principal se enfoca en el tema de las fuentes de velocidad genérica, partiendo de esta ecuación que calcula el tamaño de ráfaga entre el mínimo en
en cuestión del máximo de la ventana anunciada por el receptor y la tasa de transmisión de la fuente TCP multiplicada por el tiempo de ensamblado más 1. Siempre al menos tiene que tener un segmento, por eso aunque el tiempo de ensamblado fuera 0, que querría decir la conmutación tradicional de paquetes, entonces el mínimo valor del tamaño de ráfaga sería 1. ¿Sí? Rápidamente hablemos sobre la conmutación óptica de ráfagas, en donde tenemos nodos de edge, que son la frontera hacia el mundo externo del dominio OBS, que pueden ser clientes, por ejemplo, de conmutadores IP, y los nodos centrales o internos de core dentro del dominio OBS. Entonces, se tiene aquí una separación del plano de datos y control. El paquete de control se envía de manera previa a la ráfaga para realizar la reserva de recursos. En el nodo de edge es lo que se realiza la agregación de los paquetes en una unidad de mayor tamaño denominada ráfaga, y a través de este paquete de control que incluye un procesamiento, un overhead corto o pequeño, se puede transmitir grandes volúmenes de información a través del core de la red de manera completamente óptica y sin ningún tipo de almacenamiento en los nodos intermedios. Y la operación es asincrónica en los nodos, no necesito un tema de sincronismo ahí, ¿no? Los factores claves que han permitido el desarrollo de esta tecnología han sido básicamente la conmutación óptica, donde podemos destacar elementos como amplificadores de semiconductor y también materiales ferroeléctricos como el PLZT, además de láseres sintonizables ultra rápidos, ¿no? Todo esto es en el orden de nanosegundos, ¿sí? Los receptores en modo ráfaga, que son diferentes a los tradicionales, porque en este caso las ráfagas generadas varían su fase y su potencia, y obviamente la señal no está presente todo el tiempo, sino durante el lapso en que dure las ráfagas, ¿no? Entonces estos receptores se utilizan. En cuanto a algoritmos de ensamblado, que se basan principalmente en tiempo, durante un tiempo, los paquetes que llegan son generados y ensamblados en las ráfagas, en base al tamaño de ráfagas, donde se define un umbral para estructurar en base a eso el tamaño de la ráfaga construida y algoritmos mixtos, ¿no? Que también aquí se tienen algoritmos dinámicos en base a perfiles de tráfico, etc. La señalización básicamente define la asignación de recursos y la configuración de los conmutadores ópticos, ¿no? en el dominio OBS. Entonces, los principales esquemas que se utilizan son el JIT y el JET. Básicamente, el segundo permite una asignación mucho más eficiente del ancho de banda. Sí, en lo que es planificación, básicamente pensemos en una fragmentación del ancho de banda en espacio y tiempo, ¿sí? Donde tenemos diferentes puertos de la red de WDM y longitudes de onda. Entonces, entre ráfagas consecutivas van a haber espacios vacíos o huecos. Entonces, la idea del planificador es que pueda optimizar y llenar las ráfagas en esos espacios libres, de manera que se pueda aprovechar de mejor forma el ancho de banda y también disminuir la probabilidad de bloqueo. La contención, básicamente, es la principal causa de pérdidas en las redes OBS, y de alguna manera está relacionada con la competencia entre una o más ráfagas por un mismo recurso de salida, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos mecanismos de resolución como líneas de fibra de retardo, conversores de longitud de onda y de flexión también. También contamos con recuperación de pérdidas de ráfagas cuando definitivamente no ha habido cómo resolver la contención y es inminente el descarte de una ráfaga. Se tienen dos alternativas: que los protocolos de capas superiores hagan la retransmisión, como en este caso TCP, o también a nivel de la red OBS realizar una retransmisión de ráfagas, colocar información redundante para recuperar información faltante, y también clonado de ráfagas donde se envían copias duplicadas de las ráfagas, de manera que si la original no pudo llegar, la ráfaga duplicada tenga la oportunidad de hacerlo. También tenemos los demostradores OBS. Realmente todo este estudio que se ha realizado en más de 2.000 artículos no han quedado solo en documentación, en experimentos, sino que también han conducido al desarrollo de prototipos en versiones precomerciales, que lo han hecho algunas empresas como Matiz Network, Intune Networks y no sé mucho también Huawei, ¿no? Con su prototipo, su tecnología OBTN. Aquí tenemos un diagrama de la red OBS donde tenemos los nodos de Edge que agregan los paquetes, ensamblando en una unidad más grande en el orden de kilobytes a megabytes. Tenemos los enlaces de WDM que interconectan los nodos de core,
Acá en la parte superior describimos el tema del paquete de control previo al envío de ráfagas que se realizan en canales independientes, separados en longitudes de ondas distintas, y los tiempos de conmutación esperados hoy por hoy, obviamente con toda la información y la capacidad que pueden transportar los equipos de WDM actuales, se prevé que, o se requieren que sea en el orden de nanosegundos, ¿no? Luego tenemos TCP sobre OBS, entonces veamos el impacto que causa el proceso de ensamblado y también la pérdida de paquetes en el throughput, ¿sí? Porque depende de estos, tanto del retardo como de las pérdidas del throughput finalmente, y si este mecanismo de control de congestión de TCP es apto o es conveniente para las redes OBS. Entonces acá partimos de la expresión general del throughput con la letra B, en donde tenemos la media de paquetes enviados en el periodo de AAA-CK duplicados, más la probabilidad de que un periodo de AAA-CK duplicado caiga en un timeout, y también el número EH de segmentos que se transmiten en el periodo de timeout, ¿no? Dividido para la duración media del periodo de AAA-CK duplicado, más la misma probabilidad por el lapso que tiene el periodo de timeout, ¿no? Entonces, de esta expresión, que básicamente un poco en la parte izquierda se ve, digamos, la evolución de la ventana de congestión para un periodo de AAA-CK duplicado. Aquí tenemos que se basa en rondas, ¿sí? Que básicamente son transmisiones back-to-back de una ventana de paquetes, y que termina o que finaliza cuando se recibe un ACK, ¿no? Y el tiempo de la ronda está definido o es equivalente o se asume equivalente a un RTT. Entonces aquí vemos que en la ronda X sub I se pierde, digamos, una ráfaga, entonces se pierden todos estos paquetes. En la siguiente ronda se retransmite a través del mecanismo, ¿no es cierto?, que tiene SAC, y luego se reduce la ventana de transmisión a la mitad. Entonces esta expresión superior desencadena en este desarrollo matemático, donde tenemos principalmente dos regiones: cuando la ventana de congestión es mayor al máximo o es igual al máximo, ¿no? El primer caso se da cuando tenemos que el máximo es un valor muy alto, entonces en la mayor parte del tiempo no se alcanza ese valor, mientras que el segundo caso se da cuando el porcentaje de pérdidas es bajo, entonces sí se alcanza con facilidad ese valor. Una expresión simplificada, considerando pérdidas bajas, tenemos la expresión que se muestra acá. Como podemos ver, si simplificamos raíz de S con la S de arriba, tenemos en el numerador una raíz de S que de alguna manera me da una característica que relaciona al beneficio de correlación, que incrementa el throughput, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos la parte del tiempo de ensamblado. Y recordemos que el tamaño de la ráfaga se puede calcular en base al tiempo de ensamblado. Entonces tenemos una parte de tiempo de ensamblado en el numerador y en el denominador. Entonces de ahí podemos deducir que puede existir un tiempo óptimo, ¿sí?, en el cual se maximiza el throughput. ¿Cómo se maximiza? Obviamente con el denominador igualándolo, tendiéndolo a cero, ¿no? Entonces de este cálculo que les digo salen estas dos ecuaciones en la parte inferior, que es para el primer caso donde la ventana es menor al Wmax, y el segundo caso donde es mayor al Wmax. En el primer caso solo dependemos del RTTO, que es el tiempo de ida y vuelta, sin considerar la parte del ensamblador, mientras que en el segundo caso dependemos de la probabilidad de pérdida de ráfagas, del Wmax, de la tasa de inyección de los paquetes de la fuente TCP, ¿sí? El TCP New Reno, de manera similar a la anterior, aquí vemos que la diferencia es que agregamos aquí el número de rondas que retransmitimos en las demás rondas en la parte de Fast Retransmit y Recovery, ¿sí?, que se agrega tanto en la primera expresión como en la segunda. De igual manera la expresión simplificada, mientras que en la parte de TCP Reno, ¿sí?, el esquema cambia, porque hay que hacer un análisis en dos casos. El primero, cuando el tamaño de la ráfaga es pequeño, entonces el protocolo puede recuperarse de las pérdidas ocasionadas, mientras que cuando el tamaño de la ráfaga es mayor, entonces inminentemente vamos a llegar a un estado de timeout, ¿no?, de retransmisión por timeout. Aquí vemos
en la expresión que se introduce un logaritmo en base 2, justamente es por la reducción de la ventana de transmisión en factores de 2 a la n, ¿no? Vamos a ver la parte del simulador utilizado, que básicamente fue el NS2, que es un simulador de eventos discretos, enfocamos a la comunicación de paquetes TCP, que es ampliamente utilizado en la área de investigación y de académica, donde el frontend se basa en el lenguaje OTCL, donde se estructura el escenario de simulación, y el backend en base a C++, donde está realmente el código de los protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente se genera un archivo de traza que sirve posteriormente para procesar la información de interés. Entonces, para lograr este estudio se realizaron algunos cambios en la parte de C++ y del código TCL, ¿no? Utilizando el módulo OBS-NS, que es un módulo de un estudio anterior también realizado, que soporta estas características de estas redes. Entonces, la versión del simulador fue la 2.33, compilada en GCC 4.1 y en Ubuntu 10.4. Básicamente, la simulación enfocó gráficos en 2 dimensiones del throughput versus la probabilidad de pérdida de ráfagas y el throughput versus la probabilidad de pérdida de ráfagas y un rango de tiempos de ensamblado en un rango de más o menos 20% comparados al tiempo óptimo, ¿no? Es un gráfico en 3 dimensiones para las 3 variantes de TCP. Entonces aquí vemos la simulación, donde tenemos el servidor, el cliente, los enlaces de acceso no tienen pérdidas, un retardo de 10 milisegundos y el ancho de banda de 10 y 200 megabits por segundo. Mientras que el enlace OBS, en el sentido de la transmisión de la información, tenemos un enlace considerado con pérdidas, de acuerdo a una distribución de Bernoulli, y en el enlace donde se responden los ACKs no tenemos consideración de pérdidas. El ancho de banda por canal es de 10 gigabits por segundo, se consideran 8 canales y un retardo de propagación de 30 milisegundos. Acá vemos los resultados, considerando la opción de no contar con ACK retardado. Entonces vemos la línea azul y punteada, vemos que es la simulación, ¿no es cierto? Y los marcadores que se encuentran en la parte superior son los modelos analíticos, tanto del trabajo original como del trabajo propuesto. Esto para el primer caso menor a Wmax, ¿sí? Entonces, para niveles bajos de pérdidas vemos que tenemos un buen nivel de aproximación, mientras que para niveles altos de pérdidas ya se sobreestima el throughput. Esto es para 50 milisegundos, el caso de 50 milisegundos, que es el tiempo óptimo para este subcaso, ¿no? En la parte derecha tenemos también el tiempo, el error experimental, ¿no es cierto? Acá, entre las ecuaciones, las diferencias de las ecuaciones del estudio original y el estudio que hicimos, y obviamente los niveles de porcentajes entre la simulación y los valores analíticos, ¿no? Donde igual para valores inferiores de pérdidas, como podemos ver, tenemos buenos niveles de aproximación, mientras que si ya las pérdidas son altas, ya esto se dispara y no cumple el modelo. Y eso es obvio debido a que el modelo trata el tema de TCP, del propio TCP en estado estacionario de largo plazo, ¿no? En la parte inferior, en cambio, tenemos, digamos, el rango de tiempos de ensamblado menores, de 0.11 milisegundos en esa ventana. Entonces vemos que tenemos en comparación al anterior un mayor throughput, obviamente, pero a medida que vamos avanzando, como este tiempo de ensamblado es menor, me agrega menos paquetes en las ráfagas. Entonces, por tanto, la aproximación anterior me da un mayor throughput, ¿no? Y a medida que voy incrementando el número de pérdidas, el porcentaje de pérdidas, obviamente, ya va decreciendo el throughput. De igual manera, el error experimental, ¿no es cierto?, que sigue siendo igual como inferior al 1%. En la figura de la derecha, en cambio, vemos, digamos, un análisis enfocado a los rangos de tiempo de ensamblado y también al mismo porcentaje de pérdidas entre 0.001 y 0.1, tomados del caso anterior. Entonces, en la parte de derecha, aquí vemos la diferencia entre las expresiones teóricas del trabajo original y de este trabajo, en donde aquí tenemos el área, en la parte derecha, el área correspondiente al rango de tiempos de ensamblado mayores de 50 milisegundos y en la parte izquierda los tiempos de ensamblados menores de 0.11 milisegundos. Entonces vemos una diferencia para el primer caso del 0.6% y para el segundo del 1.6% aproximadamente. Y en los demás gráficos tenemos la diferencia en cuanto al valor simulado y los valores analíticos, ¿no? Donde de igual manera para el caso de rango de tiempos menores,
tenemos un nivel de aproximación mejor que para el rango de tiempos mayores, porque agregamos más ráfagas y a medida que aumenta el nivel de pérdidas, esto ya se dispara y no cumple, ¿no? También tenemos una comparativa de las variantes TCP a nivel simulado en 100 megas y 200 megas, donde para el rango de valores menores vemos que TCP-SAC presenta un mayor nivel de throughput, y mientras para el rango de tiempos mayores ligeramente un mayor throughput, pero esto también se debe a que como se agregan más ráfagas y se pierden, estamos hablando que también implica timeouts de retransmisión, ¿no? Estos son los resultados para ACK, incluyendo ACK retardado. Entonces, en este caso vemos que esto impacta mayormente el throughput, entonces el throughput va disminuyendo, ¿no? Justamente por esta opción. Esto sería para el primer caso, del menores a Wmax, la parte de la ventana de congestión. Igual para el tiempo óptimo de 50 milisegundos, ¿no? Que es el primer caso. De igual manera, el error experimental inferior, ¿no es cierto?, al 1%, y acá el caso de cuando es igual, ¿no es cierto?, la ventana de congestión igual al valor máximo para el caso específico de 0.01 en probabilidad de pérdida y tasa de transmisión de 200 megas. De igual manera acá tenemos la comparación analítica del trabajo original versus nuestro trabajo, que en este caso ya asciende a un 3% esa diferencia, y de igual manera la parte simulada con las expresiones analíticas, ¿no? Entonces igual podemos ver que en la región de tiempos de ensamblado menores tenemos un mejor nivel de aproximación, y en ensamblados mayores es principalmente cuando aumentan las pérdidas y hace distorsión. Igual a la parte de la comparación de las variantes de TCP, en cuanto a los tiempos de ensamblado menores, vemos que TCP-SAC sigue siendo o presentando un mayor throughput, pero en los tiempos de ensamblado mayores ya se presenta el caso contrario. Esto debido a que la opción de ACK retardado impacta mayormente al TCP-SAC, ¿no? Porque tiene que esperar mayor tiempo, y obviamente en el intento de recuperación de pérdidas los otros mecanismos realizan ya una recuperación de la transmisión mediante el timeout de retransmisión. Entonces aquí vemos que es necesario, en base a las diferencias encontradas, que se debe considerar, ¿no es cierto?, las sugerencias en cuanto a las modificaciones y expresiones matemáticas cuando se realicen el estudio de TCP sobre redes OBS. Vemos también que la mayor diferencia se da en niveles mayores al 1%. Obviamente menores a este valor, incluso menores al 0.1%, se obtienen mejores niveles de aproximación, pero en estos niveles obviamente el modelo ya sobreestima, pero es consistente porque el modelo, recordemos que hace una evaluación en base al throughput de TCP en régimen permanente, ¿no?, de largo plazo. Y obviamente en mayores niveles de pérdida se debe a que el tamaño de la ráfaga promedio que se envía por la red disminuye drásticamente, ¿no? Vemos que también el ACK retardado reduce significativamente el throughput, ¿sí?, debido a la reducción en la tasa de transmisión de ACKs. Vemos también que en el régimen permanente de largo plazo, SAG ofrece un mayor throughput que las demás variantes, mientras que en el caso contrario es mayor afectado, ¿no es cierto?, por la opción de ACK retardado en comparación con las otras variantes. Y eso sería todo. Les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Estoy a las órdenes por cualquier duda o consulta que me pueden realizar. Me pueden escribir al correo que muestro en esta diapositiva. Muchas gracias.